Seguimos entonces con Números, capítulo 13. Números capítulo 13, venimos viendo cómo podemos tener una incredulidad disimulada, por decirlo de alguna manera, y vamos viendo la desconfianza que tuvieron estos hombres, este pueblo, de lo que Dios había prometido, lo que Dios había dicho. Y vemos también entonces cómo hay, digamos, en los asuntos espirituales, aquí en la tierra surgen dos situaciones, o dos bandos, por así decirlo acá, ¿no? Los espías. Un bando que es aquellos que son de la simiente de la mujer, es decir, los creyentes, y por otro, los de la simiente de la serpiente, es decir, los incrédulos. Entonces, hay dos argumentos. El argumento de los creyentes y el argumento de los incrédulos. Habían dos de los 12 espías que eran dos del ejército de la fe. Habían dos del ejército de la fe. Y otros 10 varones que no tenían esa fe o eran incrédulos. Entonces, ¿cuál era la actitud de los que eran creyentes? De los hijos de la simiente de la mujer. Como pensando un poco en Génesis. ¿Cómo era la actitud? Vamos a ver el versículo 30. Veamos el versículo 30. Números 13:30. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos nosotros que ellos. Tengamos presente una cosa. Dios no les había mandado de ninguna forma a expiar la tierra. Dios se los permitió. ¿Para qué o con qué fin? Para probarles lo que había en sus corazones. Ahí hay una prueba. Dios permitió que ellos fueran, que analizaran, que miraran. De hecho, Dios permitió que escogieran los mejores líderes para que fueran y observaran lo que había en esa tierra. Eso fue lo que pasó. Listo, vayan, miren, observen. Fueron y observaron. Y cuando llegaron a esa bendición, en esa observación, se dieron cuenta, o miraron, o pensaron ellos, lo que tenían. ¿Y qué tenían? Pues una tierra con ciertas dificultades, una tierra con circunstancias, una tierra con una cantidad de cosas, ¿cierto? Y ahí Dios estaba probando los corazones. Porque ellos, cuando vieron la situación difícil, la situación mala, entonces renegaron contra Dios y ya no querían esa promesa. Pero Caleb salió victorioso de la prueba. Eso es lo que dice la Biblia. Caleb es victorioso de la prueba. Por la Biblia, en nuestra experiencia, vemos que en toda sociedad hay hombres y mujeres corruptos, pero al mismo tiempo es difícil, digamos, que no aparezcan hombres fieles. Estamos en una sociedad corrupta, estamos en una sociedad incrédula, pero siempre hay alguien fiel que mantiene la fe firme en el Señor. En este caso, Caleb toma la iniciativa y Caleb dice: calma a la gente, calma al pueblo delante de Moisés, y dice: ciertamente podemos subir, ciertamente podemos tomar posesión de la tierra, ciertamente podemos hacerlo. ¿Sí notan? En medio de muchos incrédulos se levantó uno fiel. Los demás que hubieran podido decir: no, pues ¿cómo se le ocurre, Caleb? Esa tierra hay gigantes, la cosa está complicada en ese lugar. Pero Caleb, ¿qué dijo? Se mantuvo. Aunque eran muchos los que estaban en desacuerdo, Caleb se mantuvo. ¿Y qué dijo Caleb? No, sigamos adelante, podemos tenerla, podemos ahí. ¿Por qué? Porque siempre Dios permite hombres y mujeres de fe
en medio de un mundo incrédulo. Entonces, de 12 espías, habían 2, Caleb y Josué. Y esos 2 fueron los que no querían abandonar la causa. Fueron los que querían seguir bajo las promesas del Señor y los que querían mantenerse firmes a pesar de las circunstancias. Entonces, ¿cuál es esta parte? En esta parte, ¿cuál es la enseñanza, amigos? Siempre van a encontrar oposición a su fe. Siempre van a encontrar oposición a creer en las promesas del Señor, lo que Dios había determinado. Siempre van a encontrar oposición. Siempre va a pasar eso. ¿Y cómo tenemos que mantenernos? En la fe. Las argumentaciones de los otros 10 parecían lógicas, pero en realidad no lo eran. Si uno pone las argumentaciones de Josué y Caleb en comparación con las de los otros 10 espías, pues uno pensaría que Josué y Caleb están equivocados porque ellos están basándose en las promesas de Dios. Y uno pensaría, yo creo que aquí la realidad es que aquí hay gigantes. La realidad es que aquí hay gente superior. Pero Josué y Caleb pensaban en que somos nosotros superiores, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder que nos da el Señor. Así haya oposición de los incrédulos, el cristiano de la simiente de Eva se mantiene firme en la fe, en su fe del creyente. Siempre van a encontrar oposición, niños. Si ustedes empiezan su caminar cristiano, su caminar de fe, sus amigos, sus compañeros, aún familiares, otras personas, pueden de alguna manera hacer oposición porque pueden hacerle pensar que el caminar cristiano es tan difícil que no lo pueden lograr conseguir. Miren, dicen, hay otros que lo han intentado y han caído en el camino. Hay otros que se han esforzado por vivir una fe cristiana y ya no están acá. Entonces, siempre hay alguien que desanima, alguien que habla, alguien que empieza, y nosotros tenemos que mantenernos en esa fe. Josué en este caso hizo silencio y sabiamente propuso su hablar para un momento más adecuado. Aunque solo hablara Caleb fue suficiente. Era un hombre de fe, un hombre de mente espiritual. Su convicción le impulsó a hablar y le sostuvo cuando toda la multitud se levantó en contra. En ningún momento se oyó decir, ¿qué puedo hacer yo? Y José contra todo un pueblo, o ir en contra de príncipes, por el contrario. Mire su valentía. ¿Qué hizo? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y subamos luego. Estos hombres, Josué y Caleb, nadaron en contra de la corriente. Esa es la vida cristiana. Estos hombres querían conducir a sus amigos a la verdad. Querían conducir a los otros espías a que enfrentaran el reto, a que siguieran las promesas del Señor, a que se parecieran firmes. Nadaron en contra de un mundo hostil. Para eso estamos. Para eso está el Colegio Gracia y Amor. Para eso los preparamos. Por eso les hablamos del Señor. Por eso les hablamos de la defensa de la fe. Por eso les hablamos acerca de la realidad de la existencia de un Salvador, de la ética cristiana. ¿Para qué? Para que puedan nadar en contra de un mundo caído. Las personas no aman, no están de acuerdo con las cosas espirituales. Muchos de ustedes que no profesan una fe cristiana, que están en el colegio pero de pronto no profesan una fe cristiana, son oposición a otros compañeros, por ejemplo. No quieren que sus otros compañeros sigan creyendo en la fe en el Señor Jesucristo. Para esos que sí, les toca mantenerse firmes, porque esta es la realidad. Cuando salgan a ustedes a la universidad, eso es lo que van a encontrar, oposición. Decir que siguen al Señor Jesucristo, para muchos es un caso como de locura, es un caso que no sirve. Decir que creen que Dios creó las cosas, que creen en el creacionismo, que creen en una ética, que creen en el matrimonio, que creen en las relaciones de parejas bíblicas,
que creen en todas esas cosas que el mundo aborrece, es ir en oposición, es nadar en contra de la corriente. Pero esa es la realidad del cristiano. No es que seremos aceptados, no es que creemos lo mismo, porque aquí hubo 12 espías, 10 se llenaron de temor, 10 que quisieron basarse bajo sus propios parámetros para no conquistar la tierra. Solo 2 permanecieron en la fe y en las promesas de Dios. Así es el creyente en un mundo difícil. Tiene que mantenerse en la fe, aún si sus hermanos, como en este caso, empiezan a, de alguna manera, perder la visión, perder el rumbo de lo que Dios había prometido. Pero esa es la realidad. El que se mantiene en la fe, Josué y Caleb se mantuvieron en la fe y recibieron recompensa, pero esa recompensa no fue inmediata. No fue que al otro día ya Dios los recompensó y le dijo, miren, entonces ustedes van a tener esta recompensa, sino que también tuvieron que sufrir para recibir esa recompensa, pero fueron los únicos que recibieron esa recompensa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos permanecer en la fe a pesar de un mundo hostil, a pesar de un mundo difícil. Esa es la realidad. Ellos seguían. Caleb se mantuvo, Josué con él, dijeron las palabras, callaron a todo el mundo y quisieron seguir adelante. Las personas no lo escuchaban, pero ellos gritaban a voz en cuello, fuertemente, diciendo, subamos, subamos, somos mejores que ellos, podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios está de nuestra parte. Esa es la confianza del creyente. Confiamos no en lo que vemos, no en nuestras habilidades, no en el común, no en la cantidad, porque a veces hay muchos jóvenes que se dejan afectar por la mayoría. Y la mayoría, si la mayoría cree algo, no significa que eso sea verdad. Si mil personas dicen una mentira, nunca se convertirá en una verdad. Si 100 personas, si 1000, si 2000, si 10,000 hablan en contra de Dios, en contra de su creacionismo, y hablan de la evolución, y afirman la no existencia del Señor, así sean miles los que lo afirman, nunca eso determinará que sea verdad. Es decir, la cantidad de personas no verifica que una cosa sea cierta. Lo que es cierto, lo que es falso. Y a veces nosotros podemos dejarnos afligir o influenciar porque muchos no creen como nosotros creemos en relación a la fe. Entonces, mucho cuidado con eso. Sí, en las Escrituras nos dan ejemplos de hombres fieles que se mantienen firmes aún en medio de la incredulidad. Así muchos, mire, aquí habían 12. De esos 12, 10 argumentaban en contra. 2 a favor. Entonces pareciera que la mayoría tiene razón, pero en este caso la mayoría está equivocada. Entonces cuidado, jóvenes, con lo que escuchan en YouTube, con lo que hablan en las conversaciones, pareciera que la mayoría tiene la razón, ¿verdad? Pero lo más seguro es que la mayoría está equivocada, porque nosotros nos basamos es en lo que Dios dice, no en lo que dice la mayoría. Oremos. Padre, gracias, has sido misericordioso, Señor. Aquí vemos un claro ejemplo de nuestra vida diaria. Las gentes se amontonan, son muchos los que quieren manifestar, decir que esto o lo otro es verdad, argumentar. Y esos argumentos sacados de sus propias experiencias, dice, sentimientos, emociones, lleva a la gente a tanta equivocación. Ayúdanos a ser como Josué y Caleb y detenernos en tus promesas, Señor, y meditarlas. Y aunque el mundo esté en contra de lo que tú has dicho y lo que has prometido, ayúdanos a mantenernos fieles y creer. Ayuda a los jóvenes, Señor, que tienen inclinación, que hay un deseo sincero de seguirte, que han escuchado el Evangelio, que tienen dudas, que tienen temores, pero quieren seguirte, Señor. Ayúdalos a mantenerse, a que vean en las Escrituras este consuelo,
Finalmente, ellos dos, Josué y Caleb, recibieron la recompensa, y los demás perdieron, aunque pensaban que eran los que ganaban. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.